Estamos ya. Estamos en Premiere entonces. Aquí fue donde grabé las pistas de los videos. Eh, y en este caso lo que vamos a hacer es crear una composición que va a estar directamente montada en After Effects y que en este caso vamos a tener la posibilidad de ir modificando desde allí, desde el programa de After Effects, e incluirlo en nuestra línea de tiempo de Premiere, ¿listo? Normalmente esto pues puede hacer que el computador, dependiendo de nuestro computador, se ponga un poco lento, entonces de pronto ustedes quieran trabajar la capa con uno de los programas cerrado, pero lo ideal es que lo puedan hacer con los dos abiertos, ¿listo? Vamos a ir a archivo en Adobe Dynamic Link y nueva composición de After Effects, ¿listo? Acá nos va a pedir entonces las proporciones y nos va a iluminar de una vez el enlace del After Effects. Acá ustedes ven que se crea la composición ya como tal y acá estamos entonces en After Effects. Vamos entonces a ver que si volvemos a Premiere Pro hay un nuevo clip creado que aparece como clip, no como tal como una composición y que podemos llegar aquí a arrastrar a nuestra composición, a la composición que tenemos activa en este momento, ¿cierto? Como podemos ver, pues nos paramos sobre ella y continúa estando en negro porque pues acá la tenemos en negro. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es como traer algunos archivos. Hay un borre. Bueno, vamos a traerlos entonces de acá. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se va a ir actualizando vamos de acá, de acá Gnet, aprovechando esto. Se va a ir actualizando nuestra vista previa en el otro programa, en el Premiere. Listo, vamos a traer otra más, no sé, este otro. Esto es una charla de arte en contexto. Hoy hice todos los ejemplos con ejemplos con sesiones de artes en contexto, pues ustedes que ya han asistido y todo esto es porque es el disco duro que tengo aquí para trabajar. Entonces, ya está nuestra composición creada y si yo viniera acá y creara, importara, digamos, esta imagen, se vería automáticamente la composición en nuestro programa de Premiere se va a actualizar, ¿listo? Entonces esto es lo bueno, que tiene o sea, que tiene de extra, ¿por qué yo tendría que tener la necesidad de hacer esto cuando esta imagen también la habría podido importar directamente a Premiere? Es precisamente por el tipo de ajuste que vamos a realizar. Y es el ajuste de máscara que también se puede hacer en Premiere, pero pues como hemos hablado tanto de Premiere, también vamos a hablar en este caso y el ajuste de cámaras como tal. ¿Listo? Entonces vamos a importar otros archivos, vamos a importar esto de, de Gillette, en antes en contexto y este otro. Listo, tengo ya acá tres archivos. Eh, para realizar el chroma key, aquí de paso revisando eso, ya que lo revisamos ya en Premiere, ustedes se dan cuenta, primero que todo antes, que la distribución de la interfaz de After es muy diferente, como les comentaba en la primera teleconferencia, no muy, pero sí un poco diferente, y funciona de manera de capas, ya que si yo vengo y corto un clip, ustedes se dan cuenta que se crean dos archivos diferentes, a diferencia de Premiere cuando yo corto mi video, pues se crean dos clips, pero continúan estando en la misma capa de video. ¿Listo? Por el contrario, acá se vuelven dos archivos separados con dos tipos de ajustes separados, como tal. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Eh, Nosotros desplegamos los ajustes de posición, de escala, de rotación, de opacidad, eh, en este menú que se encuentra dentro de cada uno de los archivos. Ya no se encuentra, digamos, como Premiere dentro de este control de efectos general, sino que lo podemos encontrar en cada uno de ellos y en algunos casos va a ser muy práctico
Ya que tenemos accesos directos rápidos, digamos, parándonos sobre nuestra pista y presionando la letra P, pues vamos a tener acceso a la posición, ¿sí? Como algunos ejemplos de acceso rápido que podemos tener a nuestros ajustes. Digamos, acá yo puedo cambiar por ahora, vamos a cambiar un poco la escala. Y para aplicar el ajuste de Color King, vamos a ir a efectos, en incrustación y Keylight, puede ser Keylight 1.2, donde se nos abrirá ya esta ventana, que esta sí es una ventana como de control de efectos. Vamos a escoger con nuestro contagotas el color verde y ya entonces nos permitirá ver como este ajuste ya realizado, ¿listo? Obviamente este también, entonces nos puede mostrar diferentes tipos de visualización de, nuestra, de nuestro ajuste de Color King y donde nos permitirá como realizar algunos ajustes extra sobre la muestra inicial. ¿Listo? Con el resultado final. Estos clips igual los podemos cortar por medio de una máscara, ya como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, primero bueno, cortémosla a ella por medio de una máscara inicialmente. Entonces, para crear una máscara, en la parte superior encontramos esta herramienta de pluma, que es su método abreviado es la letra G. Presionamos y simplemente comenzamos a hacer el dibujo al estilo de Illustrator. Obviamente, pues en este caso pues, es algo superficial, ya que no sería necesario del todo porque acabamos de hacer el croma. Eh, yo le podría quitar aquí el croma y se vería ya. Así se vería. Entonces, como ustedes pueden ver, la máscara queda hecha. ¿Listo? De esa manera, digamos, se crea una máscara y como yo les mostraba en un video inicial, las máscaras se animan por medio de la línea de tiempo, ya que al crear una máscara, como podemos ver acá, se crea un menú de máscara que tiene una opción de crear keyframes por cada una de las configuraciones. Entonces, por ejemplo, el calado de la máscara, ¿sí? La opacidad, exacto, la cantidad de información que nos deja ver, la expansión del corte de la máscara y obviamente pues la forma y la ubicación. ¿Listo? Entonces en el trazado de la máscara, es decir, en la forma, yo podría venir y activar los keyframes y luego modificar esa y luego modificar esos puntos por medio de la modificación bueno, ay, dice que si los elimino, pues los elimino en total y no sé qué. Entonces vamos a ver que deshice lo que he hecho. Okay. Así. Me va a dar la opción de moverla y de registrar ese movimiento y de coger cada uno de los vértices o puntos de nodos de la máscara e ir modificándolos como les había enseñado en el video anterior y va a quedar registrado ese cambio de forma en la línea de tiempo. Eso quiere decir que si necesitamos realizar un ajuste de cambio de forma de nuestra máscara, podemos hacerlo, por ejemplo, cuando no hemos grabado con nuestro fondo verde, como en este caso sí lo hemos hecho, sino que necesitamos bloquear parte de la imagen, por ejemplo, cuando queremos, vamos a dar un ejemplo, eh, crear una máscara específica, por ejemplo, con una forma. ¿Sí? Entonces esa máscara pues va a ser mucho más flexible y me va a permitir modificar clips con los que no he hecho ese ejercicio de chroma key, sino que puedo llegar a modificar lo que nos permite ver. Y a su vez pues ir cambiando esa forma de esa máscara dependiendo
digamos, de las modificaciones que yo quiera hacer en mi imagen. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, en relación a las máscaras, el clip es tener en cuenta que pues las máscaras hay que revisarlas constantemente mientras que realizamos nuestra edición, ya que al desbloquear parte de la información, luego puede que volvamos a bloquear alguna de las iniciales. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Bueno, las grabaciones entonces iniciales de este ejercicio que les mostraba de figura humana eh, están realizados de esta manera, conservando simplemente el fondo verde todo el tiempo mientras se gira. En este caso, el fondo verde ocupa todo, pero como se giraba, pues se iba haciendo como con una especie de dolly, el giro de la cámara. Y podemos ver entonces en el resultado eh, cómo precisamente esa cámara se va transformando para ir bloqueando a los dos personajes que sostienen la tela, la van girando y pues como tal la tela. Entonces, cómo se va registrando el movimiento y excluyendo, digamos, esa presencia de los personajes. Entonces, para esto se hizo el ejercicio precisamente de la máscara, ya que el verde del chroma key no ocupaba el 100% del escenario, lo que implicaba que en algunos casos se veía el suelo, se veía la pared, se veían las personas teniendo la tela. ¿Listo? Eh, Vamos a ver entonces un poco a qué se refiere también el asunto de las cámaras, que es algo un poco más, digamos que abre una serie de posibilidades más allá de lo que revisábamos ahorita, en relación al combinarlo con ejercicios de chroma key y al relacionarlo con ejercicios de máscara. Vamos a ver que nos da la opción de crear bastantes variaciones de nuestros videos. Ustedes habrán visto mucho de esto, por ejemplo, los videos de Ripsinski, por ejemplo, en donde se presentan muchos planos eh, eh, realizados digitalmente, en donde, digamos, se da esa sensación de tridimensionalidad en algunos casos. Y vamos a ver cómo sucede esto. Una cámara, acá tengo tres capas, una encima de la otra, simplemente. Una cámara en After Effects, y este es un efecto que pues es un plus, cuando hablábamos ahorita de por qué incluir esto en Premiere. Eh, mira, se bloqueó. Mientras que tanto, sigamos con esto. Eh, un, un plus y es que es un efecto que se puede hacer por medio de After y no se puede hacer como tal o sea, no de la misma manera en Premiere, ¿listo? Acá un momentico, por lo que les comentaba, el compu de repente, listo. Vamos a darle capa, nuevo, y en cámara va a aparecer esta opción, vamos a escoger una de las cámaras, digamos 35 milímetros, y voy a darle a aceptar. Él me hace una sugerencia acerca de la configuración de los demás clips que ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces la cámara se vuelve un clip de la misma duración total de la composición. Ustedes se dan cuenta. Entonces corto los 20 segundos. Donde todas las pistas están una encima de otra y ella quedó de primera, la cámara. Entonces, para que la cámara sea efectiva y pueda crear un efecto de tridimensionalidad sobre las capas que se encuentran en, en nuestra composición, debemos primero eh, permitirle la dimensión 3D a nuestras capas, es decir, que se extiendan sobre una zona Z, aparte de X y de Y. Para eso, entonces, de pronto, si ustedes no lo pueden ver en sus After Effects, pueden presionar F4 y van a ver que se desbloquean, que aparecen estos cuatro eh, iconos. Vamos a seleccionar el que corresponde a capa 3D, que es un cubo, y lo vamos a seleccionar en las tres capas, en las dos de video y en la imagen que pusimos inicialmente. ¿Listo?
a simple vista no ha sucedido nada, pero entonces las capas ya tienen otra dimensión. Lo vamos a ver y es que cuando abramos la transformación, vamos a ver que ya tiene tres puntos de anclaje, tres puntos de posición, X, Y y Z. ¿Listo? Después de esto, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el modo de visualización de nuestra cámara, perdón, de nuestra previsualización de la imagen, eh, poniendo más de una vista. Entonces, justo aquí debajo, vamos a poner dos vistas en horizontal. En la de la izquierda, entonces vamos a poner la vista de la cámara activa, o sea, de la cámara que acabamos de crear. Y en la 2 vamos a crear una vista personalizada, uno. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta cómo varía, digamos, la ubicación de nuestra composición. Como a la izquierda nos muestra cómo va a quedar todo. Hasta el momento todo se ve espichado uno encima de otro, todos los clips están uno encima de otro, pero si nos paramos sobre la capa de la máscara de la cámara, perdón, vamos a ver que ahora nos ofrece la opción de mover, desplazarla, parándonos directamente sobre la visualización, desplazar nuestra cámara. Movemos nuestra cámara sobre el eje Z y vamos a ir viendo en tiempo real cómo se modifica esta vista en nuestra, digamos, previsualización ya de lo que va a resultar. Vamos a mover y vamos a ver la posibilidad de que la cámara se puede acercar y de hecho atravesar los elementos. Eso es algo muy importante en lo que vamos a hacer a continuación. Entonces también nos da la posibilidad de movernos en el eje Y y en el eje X. Entonces vamos a ver que para eso vamos a ir a uno de los clips, por ejemplo a la imagen, a la inicial, y vamos a ver que una vez nos paramos sobre ella, también nos da la opción, nos aparece este mismo gráfico de X, Y, Z sobre el previsualizador. Yo puedo moverla sobre Z y ustedes se dan cuenta que pues en realidad sí parte hacia un plano eh, de profundidad. Bueno, voy a ir a otro de los videos, por ejemplo este, y voy a moverlo un poco más atrás, pero no tanto. ¿Listo? ¿Qué pasa precisamente? Y dependiendo obviamente del tipo de cámara que nosotros tengamos, pues va a variar la manera como estamos viendo esta última vista. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ya un video se ve el otro y nos va a permitir hacer un ejercicio de capas y en este caso pues como utilizamos también el croma, pues nos va a permitir que ese croma nos deje ver a través de las capas. Entonces, vamos a ver, ¿listo? Este es lo que ustedes deben poner en práctica en esta actividad y es precisamente poner en juego por medio del uso de capas la creación de una cámara. Como haciendo uso de esa capa 3D y comenzando a jugar con esta composición. La cámara, al ser una capa, como un archivo que se compone como una capa, también cuenta con configuraciones de transformación, por ejemplo. Entonces yo puedo venir al punto de partida, establecer creación de keyframes. No sé si estén familiarizados yo he ido hablando todo el tiempo de keyframes y no estoy seguro de que estén familiarizados con esto. Pero al activar yo la producción, digamos, si yo me paro aquí sobre este relojito en posición, y este reloj crea un punto, es decir, un keyframe, quiere decir que grabó la información de posición que se encontraba en ese momento en la cámara. Si yo voy a los 6 segundos, por ejemplo, y muevo mi cámara o más y la muevo en el eje Z y me acerco, ustedes se dan cuenta que automáticamente se va a crear otro nuevo punto de, de referencia en donde se graba una nueva información. ¿Listo? Al grabar esto, el programa lo que hace, al grabar estos keyframes, es grabar la información de desplazamiento de nuestra cámara y lo que va a hacer es que cuando nosotros nos vamos a darle play a nuestro video, nos va a mostrar, nos va a mostrar este desplazamiento que hizo nuestra cámara. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, acá creamos ya una sensación de tridimensionalidad
creando tres planos diferentes, eh, en realidad teniendo tres imágenes que no tienen la profundidad que se presenta en, en el video. ¿Listo? Entonces, al hacerlo, lo que After Effects nos permite es crear este efecto de... Voy a quitar el audio un momento porque mientras que hablo no puedo escuchar al mismo tiempo. Crear este efecto de visualización en donde la profundidad ya no es un problema, donde no mantenemos un cuadrado estático que no tiene un eje Z, sino que nos permite ir más atrás y nos permitiría, por ejemplo, por medio del chroma key, crear profundidad con videos muy sencillos. ¿Listo? De esta manera, entonces, ustedes deben poner en práctica su cámara. Tengan en cuenta que la cámara, al momento de tener la posibilidad de tener un desplazamiento de esta manera, vamos a pararnos aquí luego otra vez acá, por ejemplo, nos va a dar la posibilidad también de movernos no solamente en esos dos ejes, sino en la combinación de ellos. Es decir, va a permitirnos una rotación de la cámara. Una rotación en X, una rotación en Y, una rotación en Z, obviamente. Entonces vamos a hacer otra vez un registro del movimiento. Ahora lo estoy haciendo por medio del tablero. Y ustedes se dan cuenta que, digamos, acá el efecto es aún mayor porque también hay un punto focal de nuestra cámara. Es decir, nosotros tenemos un recorrido y la cámara todo el tiempo está girando en torno a un punto que está establecido en la cámara. ¿Listo? Y ese punto se identifica en la configuración de transformación como punto de interés. Ese es un punto al que también se le puede modificar la posición y obviamente se le pueden aplicar keyframes de la misma manera. Entonces vamos a ver aquí el movimiento de la cámara. Ahora tomando una especie de ángulo picado, pues cuando en realidad sabemos que las tomas fueron realizadas con un ángulo normal, ¿no? Después de esto, digamos, podríamos hacer una prueba del cómo podríamos variar el punto de interés. Ese punto de interés a cara uno. Y si nosotros lo movemos, la cámara va a girar por completo. Entonces ya va a orientar su punto hacia otro lugar, su mirada hacia otro lugar, por ejemplo. Entonces acá ya la cámara como tal está quieta, no hay un desplazamiento, sino está haciendo lo que se denomina el movimiento de cámara, un tilt down, tilt up, tilt, un desplazamiento, un giro. Más bien. Bueno, entonces esta es la configuración que ustedes deben poner en práctica en ese video y como ustedes pueden darse cuenta se presta mucho por medio de la ejecución del chroma key. Bueno, ese video entonces ustedes lo van a presentar de la misma manera como presentaron el anterior. Se trata por medio de una red de video como YouTube, como por el estilo. Y más adelante entonces, este video, como ustedes se dan cuenta, con su duración de 30 segundos, eh, digamos yo le pongo acá pause y vuelvo a mi Premiere. Y Premiere, bueno, se va a demorar un poco en actualizar, pero va a actualizar. Listo, acá ya actualizó. Ustedes se dan cuenta que de hecho que la previsualización es mucho más rápida. ¿Listo? Para poder exportar el video por medio de Premiere, combinando entonces esos ajustes hechos en Premiere con esos hechos en After.
Cuando nosotros hacemos nuestros movimientos de cámara, una cosa ahí como para cerrar, eh, ustedes ven que yo pongo los keyframes, entonces esos keyframes eh, van marcando, digamos, un movimiento de nuestra escena, pero en algunos casos el cambio es muy brusco, es decir, cuando llega acá, por ejemplo, ay, como vi la cámara, perdón, cuando llegamos acá, por ejemplo, se siente bastante el movimiento, es decir, hay un impacto cuando llega el keyframe y se mueve hacia arriba, ¿sí? Ahí como se marca mucho el movimiento. Si yo no quiero que ese movimiento sea tan marcado, sino que sea mucho más suavizado, hay estrategias para suavizar precisamente ese movimiento. Y es parándonos sobre nuestro fotograma, dando botón derecho, asistente de fotogramas clave y aceleración suave. De esa manera, el movimiento va a ser mucho más disimulado, mucho más, digamos, humano en relación a eso, ya que no va a ser como tan cortante. Es decir, la cámara no se va a desplazar de manera tan cortante de manera, digamos, rompiendo de vertical a horizontal y cosas por el estilo. ¿Listo?